En principio, la Fiscalía afirma que no se habría cumplido con la regla de conducta, no ventilar el contenido de las investigaciones, ¿no? En los medios de comunicación o en las redes sociales. Y lo afirma porque en una oportunidad mi patrocinador, el presidente Martín Vizcarra, brindó una declaración ante Nicolás Lúcar en su programa. Y cuando también emitió un Twitter, en su Twitter personal el presidente, y cuando realizó una entrevista a CNN con el señor Rincón. En esas tres oportunidades mi patrocinado se refirió a la vacancia presidencial. Y se refirió también de que los motivos de la vacancia fueron motivos injustificados, basados en una infiltración que salió de la Fiscalía, de la colaboración eficaz de un supuesto colaborador, y que el Congreso lo había tomado como suyo para la vacancia presidencial. De tal manera que lo que nosotros afirmamos es que lo que ha declarado mi patrocinado o ha precisado son temas relacionados a la vacancia presidencial. Y hablar sobre la vacancia presidencial no es hablar del proceso penal, no es hablar del contenido de la investigación. Yo creo que ha quedado absolutamente claro, yo creo que ha quedado también claro que los que brindaron esa información a los medios o se extendió esa información hasta el Congreso fue la misma Fiscalía, de tal manera que mal haría, digamos, en sancionarse a mi patrocinado simplemente por referirse a una vacancia que, por cierto, nosotros hemos interpuesto las acciones de amparo para que se haga justicia en ese sentido y se revoque el tema de la vacancia y las inhabilitaciones, ¿no? La Fiscalía afirma que mi patrocinado se ha referido al proceso y a la investigación. Y lo cierto es que mi patrocinado se refirió a una declaración que dio el doctor Juárez Atoche. Y el doctor Juárez Atoche, más o menos en octubre del año pasado, o en diciembre del año pasado, declaró que él ya tenía expedita la acusación, una acusación directa. Y también dijo que lo que le esperaba a mi patrocinado era la cárcel. Entonces lo que mi patrocinado, lo que el presidente Martín Vizcarra describe es que esas afirmaciones no son de recibo, que en principio ha pasado tanto tiempo y no hay una acusación hasta el momento. Exitosa. Entonces no era tan cierto lo que dice el señor fiscal y por ende mi patrocinado, el presidente de la República, Martín Vizcarra, lo que se ha referido en este extremo es a las declaraciones que brindó en aquel momento el fiscal Juárez Atoche. De tal manera que tampoco en ese otro extremo habría ventilado el contenido de algún extremo en la investigación. No se refirió a peritos, no se refirió a testigos, no se refirió a levantamiento de secreto de llamada, de comunicaciones, de reserva tributaria. Nada de ello se ha referido a mi patrocinado. Al señor Cerrón se le ha permitido salir, digamos, del lugar donde estaba siendo investigado y viajar a Lima por razones de actividad política. Al señor Cerrón incluso ha salido de su ciudad, ¿correcto?, sin autorización previa del juzgado, y sin embargo luego regularizó la salida. A la señorita Keiko, a la señora Keiko, se le ha permitido que salga por actividad política 2 meses de la ciudad y en momentos de campaña también. En el caso de mi patrocinado, ha hecho un pedido de no menos de 15 veces para hacer su actividad política. Se tienen que ir a inaugurar y a juramentar los comités partidarios en las regiones, en los departamentos, porque se vence el cierre ya de inscripciones en septiembre de este año. Y de las 15 veces se le ha permitido en 2 veces, una, el viaje para las votaciones, y en la otra oportunidad en el Cusco, y 13 veces le ha sido denegada. Es absolutamente una actitud totalmente discriminatoria
y nosotros consideramos que mi patrocinado está expedito en sus derechos políticos. Él es un líder de un partido político, igual como él es el señor Cerrón, igual como es la señora Keiko, de tal manera que no entendemos las razones por qué la Fiscalía y por qué el juzgado, por qué el sistema judicial actúa de una manera, correcto, con los señores Cerrón y Keiko, y por qué actúa de diferente manera para con respecto a mi patrocinado. Y hay que entender que los delitos que se le investigan a la señorita Keiko, a la señora Keiko, son lavado de activos, criminalidad organizada, etcétera, de tal manera que las complejidades de los casos desde un inicio se entienden, pero a pesar de ello mi patrocinado está con comparecencia, con restricciones, donde la regla es la libertad, donde se debe permitir que la persona se desarrolle con habitualidad, con normalidad, porque no está en prisión, ni tampoco está en un gueto, en una ciudad amurallada. Se le tendría que permitir a mi patrocinado para que pueda ejercer su actividad política y ejercer el liderazgo, porque los partidos políticos, qué duda cabe, son los canales adecuados para canalizar en efecto la voluntad popular de manera democrática y legal. De tal manera que si el líder político no está en esas ciudades, amalgamando esos intereses, recogiéndose las firmas, acompañando también a sus líderes regionales, no va a cumplir su objetivo para septiembre, para la recopilación de firmas y la inscripción de su partido político.